oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos nuevamente a una entrega de En Tierras Islámicas, Judíos en Tierras Islámicas, con la profesora Mercedes García Arenal. ¿Qué tal, Mercedes? Hola, buenas tardes. Muy bien. En capítulos anteriores hemos visto cómo surgió esta relación entre el judaísmo y el islam ya desde los inicios mismos de la religión musulmana, luego en su expansión, especialmente en tierras de España, lo que ellos llamaban Al-Ándalus, y cómo luego el peso de esta relación se trasladó hacia el este del Mediterráneo y el norte del Mediterráneo, digamos, la costa norte de África, ¿no? El Magreb y lo que era el Imperio Otomano. Y más o menos habíamos avanzado, creo que hasta el siglo XVI, XVII, y bueno, vamos a retomar en este punto. Pues muy bien, pues partimos de ahí. Habíamos hablado de que en el Imperio Otomano había habido comunidades judías extraordinariamente destacadas, tanto en los entornos de Estambul, en ciudades como Salónica, donde había habido imprentas importantísimas, donde se habían hecho Biblias políglotas. Habíamos hablado de los Balcanes también. Hay otro núcleo importantísimo en Siria, de un carácter más mercantil, pero por ejemplo en Alepo hay comunidades judías que ponen en contacto a Amberes y a Ámsterdam con el Golfo Pérsico, Irán y la India de los Mugales, a partir de Alepo siempre en territorios musulmanes y participando de un comercio de joyas importantísimo que tenía que ver con los diamantes, pero que tenía que ver con el coral en el Mediterráneo y que tenía que ver con las esmeraldas que venían de Colombia. Es decir, que son núcleos y redes mercantiles familiares que realmente actúan y ejercen de un modo global. Y creo saber que también debido a que ya a partir del siglo XI hay un enfrentamiento bélico entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, justamente son los judíos, los comerciantes judíos, los que pueden internarse en Asia, digamos, a la búsqueda de elementos incluso que son para los rituales cristianos, como el incienso. Efectivamente, y además, desde nuestro punto de vista, generalmente tendemos a pensar que ser mercader, digamos, o comerciante es menos y que está eso más apartado de labores intelectuales o culturales frente a lo que iba a surgir en Askenaz dentro de nada con los movimientos de la Ilustración, etcétera. Pero los historiadores actuales o estudios recientes están siguiendo de una manera interesantísima la trayectoria a través de estas redes comerciales de objetos que son transformados, de objetos suntuarios, pero también de manuscritos y de obras traducidas. Es decir, que son rutas estas comerciales y rutas familiares, porque la confianza y la reputación tenía mucha importancia. Luego la red familiar, uno podía pensar que su primo era menos susceptible de timarle que una persona de la que uno no sabía nada, ¿no? Luego son rutas y conexiones que cada vez se revelan como más importantes para cuestiones también culturales, de vida material y de vida intelectual y vida religiosa. Son fuentes de transmisión muy importantes. Bueno, ¿y qué pasa a partir, digamos, del siglo XVII, XVIII? ¿Hay alguna transformación? Yo creo que hay un par de transformaciones muy considerables. Una es, yo creo, a partir de los imperios que tienen que ver con América, ¿no? Que dejan a los nuevos imperios islámicos, o a los no tan nuevos porque son del XVI, que son el Imperio Otomano, el Imperio Safaví de los persas y el Imperio Mughal de la India, tres grandes imperios islámicos, quedan, digamos, relegados a otra parte del mundo y no participando de la misma manera del siglo de las luces y de la Ilustración, de la que sí pertenecen los judíos que viven en territorio europeo.
pero sobre todo hay una cuestión muy considerable que es, a raíz de estos imperios, la penetración colonial en los países islámicos, primero del Mediterráneo, pero luego también de Oriente Medio, y esa penetración colonial francesa e inglesa principalmente, la que ejerce unas transformaciones enormes en las conformaciones de la sociedad, sobre todo de la vieja sociedad otomana. Pero cuando hablamos de este impulso colonialista, ¿es anterior al siglo XIX incluso? ¿Cuándo llegan los franceses a Argelia? Es a final del XVIII, yo creo, ¿no? Se suele pensar en torno a Napoleón. Ajá. A partir de Napoleón. Cuando Napoleón llega a Egipto, y digamos que abre una ruta de conocimiento orientalista, y hay una serie de funcionarios, arqueólogos, sabios, etcétera, que empiezan a tener otra relación con Oriente, lo que el famoso libro de Edward Said llamó orientalismo, ese libro tan famoso y tan polémico, que vino a decir que el conocimiento europeo sobre Oriente no es un conocimiento, digamos, por sí mismo, o desde luego no es aséptico, sino que es algo que abre las puertas y justifica la penetración colonial. Es un pensamiento imperialista. Es lo que legitima ideológicamente que los europeos consideren que les corresponde apoderarse de aquellas tierras y de aquellas gentes, con diversos pensamientos. Napoleón es uno, pero, por ejemplo, en el caso francés es muy claro el reivindicar para sí mismos las tierras que habían pertenecido al Imperio Romano y, por lo tanto, volver con lo que ellos llamaban su misión civilizadora, la misión civilisatrice. ¿Y eso ya empieza con Napoleón? Sí, empieza con Napoleón. Empieza con Napoleón, o sea que podemos decir que desde 1800... yo no recuerdo en este momento, lo debía haber preparado las fechas de la colonización de Argelia, pero no tardan mucho ahí, ¿no? Y ahí suceden cosas pues muy conocidas, sobre todo en el caso argelino, pero también en el caso marroquí, que es un acercamiento y una utilización por parte de las potencias coloniales de las minorías judías. Por ejemplo, en Argelia, a los judíos argelinos en un principio se les da la nacionalidad francesa. Esto separa muchísimo a los judíos argelinos del resto de la población argelina, en la que estaban antes metidos, ¿no? Pero ¿cuál es cuál es el objetivo? Porque entiendo que si hay un filo, un acercamiento de alguna minoría judía a los franceses o a los ingleses o a la potencia colonial, se les dé esta nacionalidad, pero en todos los casos ya existía eso. En Argelia hay para Argelia hay un decreto que se llama el decreto Crémieux, que yo creo que es de 1931, que decide darle la nacionalidad francesa a todos los judíos argelinos, a todos. ¿1931? Sí, ahora hay... No, 1931, es de mucho después. Y además solo dura un tiempo, porque cuando viene Vichy se lo quitan. Ya. Y les dejan a los pobres judíos argelinos en una situación dificilísima, porque para entonces los musulmanes han dicho, bueno, estos señores que se vayan con los colonizadores, ya no son de los nuestros, y les quitan el pasaporte y se quedan que ya no pueden ni ejercer de maestros, que había muchísimos en Argelia. Bueno, en el caso que sí conocemos más es el caso del protectorado español en Marruecos. Efectivamente. Cuando entra el general O'Donnell, sí que es recibido por los judíos como un liberador, ¿no? Efectivamente, y además hay una ideología entonces por parte de los españoles, incluso por parte del ala que podríamos decir más de derechas española,
la que luego también habló de la conspiración judeo-masónica, es decir, todo lleno de contradicciones, pero que decía que los hebreos eran nuestros hermanos de raza, porque hablaban español y porque habían mantenido la lengua española. En realidad siempre buscaron estas potencias colonizadoras el tener un grupo que les sirviera de enganche y de amortiguación con la población local, ¿no? Alguien que además tenía una tradición de contactos con Europa por razones comerciales, por conocimiento de lenguas, porque sus composiciones familiares, por ejemplo, eran más semejantes a las de los europeos, ¿no? Había una serie de rasgos culturales que les hacía parecer más cercanos. Y yo creo también que en muchos casos los grupos judíos desearían acercarse y buscar la protección de las potencias coloniales. Es que estamos en un momento en que con la desintegración del Imperio Otomano y con el papel tan absolutamente de tercera fila y tan dejado de mano por los otomanos como son lo que ellos llamaban las provincias árabes, toda la parte árabe del Imperio Otomano, desde Siria o Palestina a Argelia, entra en una época de abandono administrativo y de pobreza económica enorme. Bueno, pero eso ya es siglo XX. No solo, la cosa empieza antes. El 19 es muy duro para las provincias árabes. La pregunta es respecto a las minorías judías, porque estoy pensando, por ejemplo, en esfuerzos que hubo desde Francia con la alianza israelita a partir de hace 150, 160 años. La intención, por lo menos declarada, de los judíos no era abrir las puertas a las potencias, sino a la modernización. Efectivamente, y además es que para los judíos del Mediterráneo, Francia tenía en su imaginario un papel extraordinario, porque eran los primeros que habían reconocido, a raíz de la Ilustración y sobre todo de la Revolución Francesa, que habían legalmente instituido que todo ciudadano tenía los mismos derechos, incluidos los ciudadanos judíos. Entonces, esto es un paso muy grande. Un paso muy grande. Luego hay otras cosas, ¿no? Luego podemos hablar de pero existe la Affaire Dreyfus y existe un gran antisemitismo en Francia. Todo eso es así. Pero es verdad que la Revolución Francesa da derechos de ciudadanía a los judíos franceses como a cualquier otro ciudadano, y esto causa un impacto enorme. Es algo que no había sucedido en la historia antes. Pero entonces esto quiere decir que la situación de los judíos en los países árabes igual no era tan ideal. Si buscaban esta igualdad de derechos, quiere decir que no la tenían. Claro, por supuesto, pero es que la Revolución Francesa ni la tenían en los países árabes ni la tenían en ninguna parte. Es la Revolución Francesa la que hace la revolución de declarar los derechos universales y la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Sí, pero digo que luego la onda expansiva de Napoleón, incluso después de haber sido derrotado, pues lentamente las potencias, los países europeos empiezan a emancipar a sus poblaciones judías. Efectivamente. Cosa que no pasa en el mundo árabe. Efectivamente. Me he referido a ello al principio de la charla. La diferencia es la Ilustración. La Revolución Francesa y sus resultados, aunque otros países europeos no hagan la revolución, causa un impacto en todos ellos. La Ilustración, la búsqueda de la ciudadanía, de la emancipación, de la igualdad de derechos con mayor o menor intensidad o implantamiento en diversos países. Desde Rusia hasta España la situación varía enormemente. Produce que la situación europea varíe enormemente, ¿no? Es cuando surge la Haskalah y es cuando surge también la asimilación de los judíos alemanes que participan
de derecho propio y en primera fila de todo el gran desarrollo cultural y científico y industrial del centro de Europa. Y el Imperio Otomano se queda aparte. Y efectivamente el Imperio Otomano no tiene unos derechos de ciudadanía para sus súbditos. Lo que tiene son comunidades. Esto es una cosa que es importante porque ahora asistimos a una reivindicación incluso en Europa de la organización comunitaria y se piensa que hay gente que piensa que la gente está mejor en sus comunidades, ¿no? Y que dentro de las comunidades debe de vivir de acuerdo con sus costumbres y sus usos y tal y cual. Y parece que el lustre que en su tiempo tuvo el concepto de ciudadanía y el individualismo que eso suponía y también la igualdad de derechos queda como en segunda fila o se le encuentran demasiados defectos. Pero el Imperio Otomano supone un gran avance sobre Europa hasta el momento de la Revolución Francesa, porque en cada comunidad sí que reconoce los derechos y las leyes específicas de esa comunidad y sus lenguas y sus derechos a regirse por sus autoridades comunales. Pero eso incluso lo habían tenido los judíos aquí en Al-Ándalus y después en los reinos cristianos. Efectivamente. O sea que no es una innovación. No es una innovación, esto lo habíamos visto en claro. charlas anteriores, no es una innovación, era la manera de la que había ido evolucionando la doctrina islámica de aceptar como defendibles las llamadas religiones del libro, las religiones monoteístas que tienen un texto revelado, ¿no? Entonces, esa gente puede vivir en territorio islámico de acuerdo con sus leyes y no hay ninguna razón por la cual se deban convertir, salvo cuestiones como impuestos, etcétera, etcétera. Claro, podríamos decir que son ciudadanos de segunda clase porque la comunidad entre las que se eligen las élites gobernantes en un país islámico, en cualquier época de las que estamos hablando, es islámica. Es decir, el sultán es musulmán. Y todo lo, digamos, la clase gobernante. Toda la élite, toda la clase gobernante. Hay judíos y sobre todo cristianos en el Imperio Otomano que participan de esa clase gobernante. Pero siempre, como decíamos, en un riesgo, ¿no? En un riesgo de que puedan ser cabeza de turco, de una lucha partidista interior, de un cambio de gobierno, etcétera. Yo lo traigo a colación porque me imagino que desde la historiografía europea se puede ver lo que sucede en el siglo XIX como la intención colonialista, imperialista de Europa y cómo encuentran socios en las minorías judías. Pero, y cristianas, a veces. Sí, pero digamos que había más implantación o estaban... pero muchas veces creo yo que se dibuja como muy idílica la situación que vivían los judíos y los judíos si cambian esas situaciones ellos, los judíos también sabían que si venían los invasores franceses o los ingleses o los españoles o quien sea de Europa, eso podía salir bien y podía salir mal y para ellos era claro, un riesgo sin duda, pero un riesgo que solamente valía la pena si valía la pena la misión, no solamente mejorar una situación económica. No solo una situación económica, sino, como has dicho antes, una modernización. Yo no quiero presentar nada como idílico, porque es que creo que la humanidad es bastante horrible y raras veces se dan situaciones muy ideales. Pero yo creo que en general se puede decir que es, por ejemplo, mejor ser un judío en tierras islámicas en toda la Edad Media y probablemente hasta el siglo XVI que ser un judío europeo. ¿Hasta el siglo XVI? Probablemente hasta el siglo XVII. Si yo tuviera que elegir, y de hecho los judíos españoles lo eligieron claramente. Lo eligieron claramente. Excepto algunas islas como Ámsterdam de calvinismo que era más tolerante, ¿no? Pero que vino un siglo más tarde, que es al final sí, es verdad, ya es el siglo XVII. Ya estamos en el siglo XVII. Hay todo un siglo ahí en que legalmente
no es admisible y que incluso en territorios más o menos admitidos, por ejemplo en Rusia, los pogroms casi rituales y sistemáticos en Rusia, el declarar todo un territorio de Rusia donde no podían vivir judíos, sino que tenían que vivir en las márgenes, todas esas cosas en el Imperio Otomano no se dan. Uh-huh. Lo que hay luego es un despegue muy grande de nivel económico y cultural de la Europa occidental durante un tiempito. Bueno, pero eso ya lo hablaremos, si te parece, Mercedes, en una próxima entrega. Pues lo dejamos ahí. Entonces. Lo dejamos ahí, muchas gracias. Recordamos a los oyentes, dentro de 2 semanas volvemos a encontrarnos aquí en Tierras Islámicas.